Bueno, el día de hoy vamos a hablar de precio. La charla se llama Precio Perfecto, lo que vale tu trabajo. Y yo siempre que comienzo estas charlas hablo de que la herramienta de precio es una herramienta que podemos simularla o compararla con un cuchillo súper afilado. ¿Por qué? Porque el cuchillo afilado puede ser una extraordinaria herramienta, puede ser muy útil, pero al mismo tiempo puede ser muy peligrosa. Si no la usamos correctamente, puede ser muy dañina, ¿no? Y perjudicial. Antes que nada me voy a presentar, soy Rodolfo Artiles, soy una persona que tiene o tuvo la fortuna de iniciar su carrera en compañías multinacionales. Primero inicié en Procter Gamble, después en Clorox, en Whirlpool, luego fundé un grupo de consultoría en estrategia corporativa y optimización de procesos comerciales, BMA, y recientemente ingresé a una consultora de talento que se llama Cornerstone y tuve la fortuna de vivir en 6 países, trabajar en más de 40 y vivir en 3 continentes diferentes. Entonces, regresando al tema del cuchillo y la analogía que hacía, esta oración creo que combina muy bien con lo que decía, porque al final si hacemos mal uso del precio, nos puede definitivamente afectar no solo la reputación de nuestra marca, de nuestro negocio, sino que también la rentabilidad. Entonces, la idea es poder entender los conceptos de precio, saber cómo manejarlos para poder utilizarlos de una manera correcta. Lo primero que voy a mencionar tiene que ver con el poder del precio. Precio es la palanca más poderosa que puede existir para poder generar valor financiero o para poder generar utilidades en un negocio. Y en esta lámina que ven acá es un ejercicio donde las diferentes variables de un negocio que están a la izquierda, por ejemplo, precio, costos variables, costos fijos, volumen, afectan la rentabilidad. Y para poder serlo comparativo, lo que dijimos fue cualquier cambio que sea del 5% en cualquiera de las variables, ¿qué rentabilidad me estaría dando? Y como podemos ver en la lámina, la mayor rentabilidad con ese cambio del 5% la da el precio. Por lo tanto, se confirma de que el precio, cualquier variante que hagamos, cualquier cambio que hagamos, nunca va a poder ser comparable con el impacto que va a tener. Cuando establecemos precios, no es solo de subir o bajar precios. El concepto de precios y el proceso de establecimiento de precios tiene un impacto en diferentes áreas del negocio y debería de hacerse con un proceso ordenado. Esta lámina que vemos acá tiene que ver con algunas de las cosas que definitivamente tenemos que considerar para poder establecer un precio. Por ejemplo, tenemos que pensar en una estrategia de precios. ¿Cuál es la relación entre esa estrategia de negocio, los clientes a los que voy a afectar o impactar, cómo voy a comunicar ese valor de alguna manera? Y en general es pensar cuál es la estrategia fundamental de precio que quiero implementar para poder entonces pasar a la segunda parte, que es ya establezco el precio, y una arquitectura de precio que básicamente dice voy a hacer o determinar este precio para este tipo de cliente, este tipo de canales, esta geografía en particular, que de alguna manera muestre un entendimiento completo del tipo de cliente al que yo estoy llegando. Pero no es solo necesario eso, sino que una vez que ya tengo eso, a lo mejor ya tengo una lista de precios, salgo al mercado, comienzo a vender, pero necesito entonces capturar el valor. ¿Qué quiere decir capturar el valor? Que realmente podamos vender con esa lista de precios y que nos aseguremos que facturamos bien, que cobramos bien, que el proceso de captura de toda esta información que viene de precios y de facturación esté correctamente procesada. Y al final que ese valor que se supone que debería estar proporcionando el precio se materialice. Además de eso, tenemos un tema de modelo operativo donde deberían de haber procesos, debería haber una organización detrás de todo esto, estructura organizacional, donde se asignen responsabilidades para que entonces podamos echar adelante la maquinaria que estamos tratando de manejar, que sería todo lo que tiene que ver con precio. Y al final, no menos importante, es la capacidad analítica que tiene el negocio y la organización para poder primero entender qué es lo que está pasando cuando hacemos cambios de precio, poder tener la capacidad de análisis que nos permita informarnos
y por otro lado tomar decisiones si hubiera la necesidad de hacer ajustes o cambios a lo que ya hemos decidido. Entonces, todo esto que acabo de mencionar es un sistema, un proceso que de alguna manera deberíamos de implementar cuando estemos pensando en manejar los precios, y esto no es nada más y nada menos de lo que se llama el RGM, que es el Revenue Growth Management, y como tal es una disciplina muy, muy importante e influencia mucho el éxito de los negocios. Hablando un poquito de algunas cosas que hay que tomar en cuenta cuando hacemos implementaciones de precio, podemos ver acá algo que se llama la cascada de precio, el price waterfall. Nosotros podemos pensar en poner un precio a un producto o un servicio, que podría ser la columna de la izquierda que dice 100, pero cuando realmente vamos a ver qué fue lo que realmente capturamos como valor, no necesariamente puede ser el 100. ¿Y por qué no? Porque probablemente a lo mejor le dimos un descuento especial a un distribuidor X o a un tipo de cliente X. O por ejemplo le pudimos haber dado una promoción a otro cliente, o le pudimos haber dado una bonificación, o tenemos un fondo promocional para promover nuestras marcas. Y todo eso le va acortando valor a ese precio original de 100. Y entonces al final podemos estar facturando, en vez de 100, podemos facturar a lo mejor 73.8, como dice ahí, como un ejemplo hipotético, o podemos llegar al peor de los casos que podemos estar facturando casi la mitad de lo que se supone que deberíamos de facturar. Por todas esas pequeñas cosas que típicamente se dan día a día y que a lo mejor no nos damos cuenta o no las registramos dentro de un sistema que nos permite identificarlas y de alguna manera modificarlas si fuera necesario. Entonces, con mucho cuidado hay que ver esto, porque esto es lo que se llama las fugas de valor. Estas fugas de valor pues son básicamente como un gusanito que va comiéndose el valor del precio. Vamos a hablar de dos conceptos importantes que son el markup y el margen y la diferencia de ambos. Markup es lo que yo cobro por encima de los costos que yo tengo de ese producto o de ese servicio, y el margen es básicamente la cantidad de dinero que yo con la cual me quedo después de los costos, ¿no? Cuando vemos las dos cosas desde el punto de vista absoluto y lo relacionamos entre el precio de venta con el costo, son exactamente iguales. Pero cuando ya lo queremos calcular en términos porcentuales, son diferentes. Y lo explico con un ejemplo. Si yo tengo un producto que yo vendo o un servicio a 100 y me cuesta producirlo o entregarlo 30, la ecuación para calcular un markup sería 100 menos 30 dividido 30. Eso me daría 42.9%. Pero si yo quiero calcular un margen, debería de ser la venta menos el costo, 100 menos 30, pero dividido sobre la venta, no sobre el costo. Eso entonces ya me da un 30%. La gran pregunta aquí es, bueno, ¿cuál de los dos uso? La recomendación es siempre utilizar el margen y no el markup. ¿Y por qué el margen y no el markup? Porque todos los estados financieros de un negocio están en función al precio de venta, y el margen en este caso se calculó en función al precio de venta. Por lo tanto, debería de haber consistencia entre una cosa y la otra. Si no la hay y utilizamos el markup, no vamos a poder comparar nuestros resultados de negocio. Quiero comentar un poco acerca de algunos mitos de precio que típicamente se encuentran. Hay muchísimos, pero aquí hay solamente 3 ejemplos. Uno de ellos es que el costo es la base del valor del producto. Y la verdad es que es un mito, porque el valor de un producto o un servicio está determinado por la percepción misma del consumidor o del cliente de ese producto. Ya vamos a ver más adelante, hablar un poquito del valor percibido. Otro mito es que no podemos diferenciar nuestro producto o solución o servicio porque lo consideramos que es un commodity. Un commodity es algo muy básico, una materia prima que no tiene ninguna manera de diferenciarse, y la verdad es que todos los productos, absolutamente todos, se pueden diferenciar. Un ejemplo claro es el agua. Hoy podemos comprar un agua en $1 o en $5 o en $7, dependiendo de la marca. Y al final es el mismo producto, es agua. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que han hecho un trabajo de marketing extraordinariamente bueno para diferenciar
ese producto y de alguna manera han utilizado precio para poder generar mucho mayor valor. Y lo otro importante es que hay mucha gente que dice, bueno, yo no puedo incrementar precio porque mis clientes son demasiado sensitivos al precio. Y en este caso es importante entender cómo es la segmentación de los clientes que están comprando nuestros productos y servicios. Hay oportunidades muchas veces en subir precio a algunos segmentos de clientes o hay oportunidades también de subir a algunos grupos de productos que estamos vendiendo. No todos los productos o servicios son exactamente iguales y por lo tanto sí puede haber alguna oportunidad de que algunos de ellos sean más sensibles al precio que otros y por lo tanto estamos dejando de capitalizar esa oportunidad de generar valor. Regresando a lo que decía que era la percepción de valor del cliente o del consumidor, podemos ver que hay una ecuación muy importante que es esta que aparece acá, y es que el valor percibido de algo es igual a los beneficios percibidos por ese producto o ese servicio, menos el costo percibido por ese producto o servicio. Pues, ¿qué quiere decir esto? Si yo subo el costo del producto y el beneficio se mantiene igual, el valor va a decrecer. Y al revés, si yo subo el beneficio percibido y el costo se mantiene igual, el valor percibido va a ser mayor. Entonces al final tenemos que estar buscando un equilibrio entre todas estas variables para que ese valor percibido sea el adecuado. Y valores pueden haber de diferente naturaleza. Puede ser que exista un valor funcional de un producto, como puede ser una lavadora. Una lavadora pues es algo que nos soluciona un problema muy práctico y necesario todos los días, y ese, en función de lo que estaba explicando, pues se adecuaría a la ecuación de valor acá, que tenemos que ver el beneficio que provee contra el costo de comprarla. Igual el valor monetario, podríamos pensar por ejemplo en una membresía de un Costco o de un Sam's, que al final pues tiene que ver con ese valor percibido de lo que me estoy ahorrando. O un valor social también podría representar como una membresía a una red social, podría ser, o una membresía a algo que de alguna manera me haga pertenecer a algo. Y un valor psicológico podría ser, me compro un iPhone de $1,300 que para mí, a lo mejor el valor percibido de ese iPhone tiene que ver con un estatus social, o que la gente diga que qué bonito lo que tengo, o que yo me alimento el ego, o algo que tenga que ver con un rasgo psicológico específico. Entonces, en resumen, cuando hablamos de estrategias de precio, es nada más y nada menos que un método para poder establecer el mejor precio de un producto o servicio. ¿Pero qué quiere decir el mejor precio? El mejor precio tiene que ver con maximizar el valor o las utilidades de un negocio, claramente el valor de los accionistas del negocio, pero también tomando en cuenta a quién voy, al cliente o al consumidor, y la dinámica del mercado. Entonces al final es generar valor financiero, pero siempre tomando en cuenta qué es lo que el consumidor y el cliente está percibiendo como valor. Esta lámina es bien interesante porque esto lo que trata de mostrar es cuál es el rango de precio correcto. Entonces, si nosotros pensamos que el menor precio que yo puedo establecer debería ser el costo incurrido en producir ese servicio o ese producto. Si yo lo vendo más abajo del costo, le voy a perder dinero. Pero ¿cuál sería ese mayor precio, el máximo precio al que ya lo puedo vender? Es el máximo valor percibido por el cliente. Si yo le subo el precio encima de ese valor percibido, el cliente va a decir definitivamente no hace sentido porque no está consonante con el valor que yo percibo. Y si lo vendo por menos que el valor percibido, pues estoy dejando dinero en la mesa. Entonces es importante encontrar ese punto medio o perfecto donde yo puedo establecer ese precio que vaya acorde con ese valor percibido del cliente. ¿Cómo puedo lograr o cómo identificar ese valor percibido por el cliente? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Hay algunas más caras que otras, investigaciones estadísticas y una serie de procedimientos y procesos, pero algo muy sencillo para aplicar aquí, que sea muy accionable, podría ser: comparo qué es lo que hoy los clientes están haciendo, cómo están resolviendo su problema,
versus lo que yo les estoy ofreciendo como producto. Si yo les estoy ofreciendo, por ejemplo, un producto como una lavadora, ¿cuál es el alternativo que tiene un cliente para utilizar esa lavadora? ¿Lavarlo a mano o utilizar otras lavadoras? Por lo tanto, es una referencia doble, una referencia de cómo podría ser haciéndolo diferente o contra los competidores míos. Hay diferentes tipos de estrategias de precio. Aquí hay algunas nada más, pero la primera, que para mí es una de las más importantes, porque para mí ahí debería de comenzar todos los ejercicios, es tratar de compararte con la competencia, y es a qué precio lo está vendiendo la competencia, pero también comparar cuáles son las características y beneficios de lo que la competencia tiene contra lo que yo tengo. Si son productos similares, entonces me va a servir mucho esa comparación. Si son productos diferentes y hacen cosas diferentes, también me va a servir, porque entonces estoy diciendo que yo voy a clientes diferentes. Entonces mi estructura de precio debería ser diferente. La número 2 es lo que llaman cost plus, que es cuál es el costo al cual, o los costos que incurro para producir algo, y a partir de ahí entonces establezco mi precio. El problema que tiene esta estrategia es que en ningún momento estoy viendo la competencia. Y si no miro la competencia, puedo estar fuera de mercado o dejando dinero en la mesa. La otra es un precio dinámico o una estrategia dinámica de precios, que es la que utilizan las aerolíneas, los hoteles, cuando hay temporada alta, temporada baja, que van subiendo o bajando los precios. La siguiente le llaman high-low, que al final son, por ejemplo, tiendas de retail, que lo que hacen es que en temporadas de Navidad, Thanksgiving o etcétera, hacen ofertas clearance de productos, utilizo una estrategia de precio para penetrar un producto en un mercado, y básicamente lo que hago es que probablemente puedo hasta reducir mucho el precio, de manera de que pueda tener la facilidad de comenzar a distribuirlo de una manera más fácil. Otra se llama skimming, que lo que hacen es típicamente las industrias de tecnología, que ponen el producto muy caro. Probablemente cuando sale el último iPhone va a ser a, no sé, $1,500. Dentro de 2 años ese mismo iPhone va a ser mucho menor. Pero lo que hicieron fue simplemente capitalizar y maximizar el valor financiero a través de ponerlo al mayor precio posible. Luego tenemos value-based, que es lo que estaba mencionando, determinar cuál es el valor percibido por el cliente y de esa manera entonces utilizar esa estrategia de precio. Los precios psicológicos, que son cuando hablamos de 99.99, psicológicamente estamos pensando a lo mejor que no es 100 o más de 100, o algunas otras utilizan el 7 como una referencial, o algo que me haga pensar diferente acerca de los precios, como por ejemplo tener 3 tipos de precio, y casi siempre están estructurados de tal manera que escojas probablemente el que mayor rentabilidad le da al fabricante, ¿no? O también puede ser un lugar donde geográficamente yo pueda tener una estrategia diferenciada de precio. Puede ser que en un país grande diga, voy a tener un precio diferente en el norte que en el sur, o en el este con el oeste. Estos son únicamente unos ejemplos de estrategias de precio, pero claramente pueden haber muchos otros, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito ya, dejándoles algo bien accionable, es que cómo crear una estrategia de precio. Lo primero que hay que ver es una visión interna. ¿Cuáles son mis costos? ¿Qué es lo que yo necesito y utilizo para poder crear mi producto o mi solución? También, si yo soy un negocio que ya está operando, necesito entender cómo ha sido el desempeño histórico de ese negocio en relación a los precios que he tenido, porque eso me va a poder dar la oportunidad de decir, cuando yo tenía este precio, lo que vendí fue tanto. Y eso tiene una indicación y una información muy importante, porque eso me permite también tener la habilidad de predecir qué podría potencialmente pasar. Y lo otro que también que tengo que tomar en cuenta es cuáles son mis estrategias de negocio. Si mi estrategia de negocio es generar mucha rentabilidad, pues probablemente voy a ser más agresivo en precio. Si mi estrategia de negocio es generar mucha penetración de mercado, market share, probablemente mis precios tendrían que ser un poco menores para generar mucho más tracción. Luego de eso pasamos a una visión externa, que sería quién es mi cliente, qué cosas está buscando ese cliente, qué cosas quiere resolver como problemas que está teniendo en eso particular que estoy yo vendiendo, cómo puedo segmentar esos clientes de alguna manera,
y entonces hago una propuesta de valor a través de mi producto o servicio, miro a la competencia, veo cómo está posicionado mi producto en relación a esa competencia y sigo mirando un balance entre las estrategias de negocio que quiero implementar, que podría ser nuevamente mejorar rentabilidad, mejorar market share. Una vez que tengo eso, ya tengo mi estrategia de precio, entonces comienzo a testearla, a probarla. Aquí es algo muy importante, que una vez que yo establezco precio, no quiere decir que ese precio se queda para toda la vida. Tengo que hacer mucha prueba, ensayo, error y de alguna manera ver cómo reacciona el mercado para poder hacer entonces cualquier tipo de ajuste que necesite hacer. Al final, el establecimiento de estrategias de precios son muy dinámicas y tengo que hacer mucha prueba, mucho ensayo, error. ¿Qué beneficios, qué beneficios tengo cuando hago realmente estrategias de precio? Bueno, primero, los clientes y los consumidores van a tener la facilidad de poder comparar precios entre los diferentes competidores, buscando claramente el mejor valor percibido, ¿no? Vamos a poder también tener estrategias muy congruentes que van a cumplir con expectativas de los clientes, donde hay un racional de por qué estoy poniendo esos precios. Vamos a poder tener un proceso estructurado, un proceso ordenado, donde yo voy a saber a quién le voy a vender, de qué manera, con qué precio, y vamos a poder también reaccionar a las diferentes cosas que puedan pasar en el mercado. Y si lo hago en conjunto con una buena estrategia de mercadeo, entonces mi estrategia de precio me podría ayudar mucho a transformar ese valor percibido por el cliente. Para finalizar, ¿cuáles son las cosas con las que quiero que se quede? Primero que nada, el precio es la palanca más poderosa que hay para producir valor y rentabilidad. O sea, pequeños cambios, grandes impactos. El costo no es igual al valor. El valor tiene que ver con cómo el cliente percibe ese valor. Recordemos el price waterfall, la cascada de precio. Hay muchas fugas de valor donde tenemos que realmente identificar dónde estoy dando descuentos, dónde estoy dando diferentes apoyos promocionales que van a ir comiéndose un poco ese valor y ese precio que establecí. Utilicemos la estrategia de precio correcta, y el precio no es nunca final, sino que es un proceso iterativo, es un proceso dinámico. ¿Ok? Y con esto entonces terminamos la presentación de precio. Espero que haya sido útil para ustedes, práctica y accionable. Y para mí fue un placer y un honor estar compartiendo estos minutos con todos ustedes. Muchas gracias.